El viento helado de la noche era un cuchillo que se clavaba en los huesos de Elena, un recordatorio cruel de que el mundo les había alado la espalda. Cada tos seca de su pequeño Mateo, acurrucado contra su pecho en busca de un calor que ella ya no poseía, era un martillazo en su alma. Las puertas de las haciendas vecinas, antes amigas, se habían cerrado con cerrojos de miedo y obediencia a un poder que la había despojado de todo. Con el sabor amargo del hambre en la boca y el polvo del camino pegado a sus lágrimas, sus ojos se alzaron hacia la única silueta que se recortaba contra un cielo sin estrellas, la vieja capilla de la colina, un lugar del que todos huían. Se erguía en la cima como un centinela olvidado por el tiempo, una estructura de piedra devorada por la hiedra y las leyendas. Los ancianos contaban en susurros que el espíritu de doña Inés, la primera patrona, aún vagaba entre sus muros, llorando una pena eterna. Era un lugar maldito, un sepulcro de secretos que nadie se atrevía a despertar. El viento, al silbar a través de sus vanos vacíos, parecía imitar el lamento de un fantasma, un sonido que helaba la sangre de los hombres más valientes y los hacía santiguarse al pasar a lo lejos. Pero para Elena, el terror a los espectros era un lujo que no podía permitirse. El verdadero monstruo era el sereno de la noche, una bestia invisible y certera que amenazaba con robarle el último y frágil aliento a su hijo. El miedo a lo desconocido palidecía frente al pánico tangible y desgarrador de sentir el cuerpecito de Mateo cada vez más frío. En la balanza de su desesperación, el abrazo helado de un fantasma era preferible a la certeza de una tumba cavada por la intemperie. El amor de una madre, forjado en el fuego del dolor, se convirtió en su única armadura contra el miedo. Con una resolución que nació de las cenizas de su esperanza, apretó la mano de su hijo y comenzó la lenta y penosa ascensión. Cada paso sobre la senda pedregosa era una batalla contra el agotamiento y la duda. El aire se enrarecía, cargado con el olor a tierra húmeda y a la soledad de un siglo. No había más sonido que el de sus pies arrastrándose, la respiración entrecortada de Mateo y el lamento incesante del viento, que ahora parecía advertirle, rogarle que diera media vuelta y aceptara su destino en el llano. Finalmente llegaron. La puerta de madera maciza, agrietada y descolorida por décadas de sol y lluvia, se aferraba a sus goznes de hierro oxidado como un anciano a su último recuerdo. Elena posó su mano temblorosa sobre la superficie áspera y fría. Por un instante dudó, sintiendo el peso de todas las advertencias, de todas las historias de terror. Pero entonces un nuevo espasmo de tos sacudió a Mateo, y la duda se hizo añicos. Con la fuerza que solo una madre al límite puede invocar, empujó la pesada puerta, que cedió con un gemido largo y profundo, como si la propia capilla exhalara un aliento retenido durante años. El aire que les recibió en el interior era denso y sagrado, un miasma de polvo, moho y tiempo estancado. La oscuridad era casi total, rota apenas por un solitario rayo de luna que se colaba por un agujero en el techo, iluminando un ballet silencioso de motas de polvo suspendidas. El frío era distinto aquí, más profundo y húmedo, un frío que emanaba de las propias piedras y que se adhería a la piel como una mortaja. El silencio era absoluto, un vacío que amplificaba el latido descontrolado de su propio corazón. Era un lugar muerto, pero era un techo, era su santuario. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre el sol había sido un enemigo. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que sus rayos dorados eran una bendición que se filtraba por las rendijas de su humilde hogar de adobe, danzando sobre el rostro sonriente de su esposo Arturo. La vida era sencilla, tejida con hilos de trabajo duro y amor profundo. El aire no olía a polvo y desesperación, sino al aroma del maíz cociéndose en el comal, a la tierra fértil que Arturo labraba con manos fuertes y a la fragancia de las pequeñas flores silvestres que Elena colocaba en un jarro de barro. Su casa era pequeña, apenas 2 estancias, pero para ella era un palacio.
Cada grieta en las paredes de adobe contaba una historia, cada viga de madera en el techo había sido testigo de risas y susurros nocturnos. El catre que compartían era un nido de sueños modestos pero firmes, ver crecer a Mateo sano, tener una cosecha suficiente para no pasar penurias y envejecer juntos, con las manos entrelazadas y la piel surcada por los mapas de una vida compartida. No anhelaban la opulencia de los grandes hacendados, su riqueza era el calor del hogar. Arturo era un hombre cuya bondad era tan vasta como el campo que trabajaba. Su fuerza no residía en la intimidación, sino en la constancia de su esfuerzo. Elena recordaba el tacto paelloso de sus manos al acariciar su mejilla, la seguridad que sentía en su abrazo al final de un largo día. Él era su refugio, su ancla en un mundo que a veces era incierto. Le enseñaba a Mateo los nombres de las estrellas y le contaba historias de valientes revolucionarios, sembrando en el pequeño no solo el amor por la tierra, sino también el sentido de la justicia. El pequeño Mateo era entonces un torbellino de energía, con las rodillas siempre raspadas y una risa que era la música de la casa. Corría descalzo persiguiendo lagartijas bajo el sol, su cabello oscuro brillando con salud. No conocía el frío que cala los huesos ni la tos seca que roba el aliento. Su mundo era el abrazo seguro de su padre y el regazo cálido de su madre, un universo contenido en los límites de su pequeña parcela, un paraíso de inocencia que parecía inexpugnable, eterno. Pero la felicidad a veces es una vela encendida a la intemperie. Una noche, Arturo regresó del campo con la frente ardiendo y un escalofrío que ni todas las mantas del mundo podían calmar. La fiebre llegó como un ladrón en la noche, sigilosa y letal, para robarles el futuro. Elena veló junto a su lecho durante días que se fundieron en una sola y larga pesadilla, aplicando paños fríos, susurrando oraciones a santos que parecían haberse quedado sordos y obligándole a beber brebajes de hierbas amargas que de nada sirvieron. Vio cómo la fuerza se desvanecía de los miembros de su esposo, cómo el brillo de sus ojos se nublaba por el delirio y el dolor. El hombre que podía levantar sacos de grano como si fueran plumas, ahora apenas podía sostener su mano. El silencio se apoderó de la casa, roto solo por la respiración agónica de Arturo y los sollozos ahogados de Elena. El sol, que antes era amigo, ahora se sentía como un espectador cruel de su impotencia, calentando un mundo que para ella se estaba congelando por dentro. El final llegó con la quietud del alba. El último aliento de Arturo fue un suspiro tan leve que Elena pensó que se lo había imaginado, pero luego sintió el frío definitivo en la mano que sostenía, un frío que se transfirió a su propio corazón y se instaló allí para siempre. El silencio que siguió no era paz, era un vacío abismal, un grito mudo que resonaba en cada rincón de la casa que habían construido juntos. El amor de su vida se había ido, y con él el escudo que la protegía del mundo. El luto fue un velo negro que no solo cubrió su ropa, sino también su alma. Los días se volvieron grises y pesados, cada tarea un esfuerzo titánico. Fue en medio de esa niebla de dolor, cuando aún no había tenido tiempo de llorar a su muerto ni de entender cómo seguiría adelante, que la verdadera tormenta se desató. La amenaza no llegó con el viento ni con la lluvia, sino a lomos de un imponente caballo negro cuya silla de montar relucía con incrustaciones de plata, un lujo insultante frente a su miseria. Era don Ricardo, el hermano de Arturo, un hombre cuya corpulencia hablaba de una vida de excesos y cuyo rostro, habitualmente rojado por el buen vino, estaba ahora contraído en una máscara de falsa solemnidad. Vestía un traje de charro de paño fino y botas de piel tan lustrosas que reflejaban el cielo nublado. No desmontó para ofrecer un abrazo de consuelo, sino que se quedó erguido sobre su montura, mirándola desde arriba como un rey observando a una sierva. Su presencia irradiaba una riqueza y un poder que apestaban a arrogancia. No ofreció pésames sinceros, solo palabras huecas que sirvieron de preludio a su verdadero propósito. Con un gesto de desdén, sacó de su chaqueta un fajo de papeles. Le habló de una deuda, de un préstamo que supuestamente Arturo había contraído con él para la última siembra, una historia que Elena nunca había oído y que su corazón se negaba a creer. Arturo era un hombre orgulloso y jamás habría pedido ayuda a un hermano al que despreciaba por su crueldad y su codicia desmedida.
La hoja de papel que don Ricardo le tendió temblaba en el aire, no por el viento, sino por la furia contenida en su gesto. Era un contrato, una sentencia. Las cifras bailaban ante los ojos de Elena, incomprensibles, pero el resultado final era brutalmente claro. La tierra, la casa, el pozo, cada palmo del mundo que había sido suyo, ahora le pertenecía a él. Era una mentira, una trampa vil urdida para aprovecharse de su vulnerabilidad, un acto de carroña sobre el cuerpo aún tibio de su hermano. Arturo era un mal administrador, dijo don Ricardo, su voz untada de una piedad venenosa. Pero no te preocupes, cuñada, soy un hombre de negocios, no un monstruo. Te doy hasta el atardecer para que recojas tus cosas y las de tu crío enfermo. La palabra crío salió de sus labios como un insulto, un desprecio hacia la frágil vida de Mateo, cuya tos se había agravado con el polvo del pesar que ahora llenaba la casa. Su supuesta generosidad era la más refinada de las crueldades. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La incredulidad dio paso a una oleada de ira impotente. Le suplicó, le recordó la sangre que compartían, apeló a la memoria de su hermano. Pero los ojos de don Ricardo eran como dos piedras, fríos e impenetrables. No había compasión en ellos, solo el brillo febril de la avaricia satisfecha. Para él, ella y su hijo no eran familia, eran un obstáculo, un pequeño inconveniente en la adquisición de una propiedad más para su vasto imperio. Vio el miedo reflejado en los ojos de Mateo, quien se aferraba a su falda como si el mismísimo diablo hubiera venido a visitarlos. El niño no entendía de deudas ni de papeles, pero comprendía perfectamente el lenguaje universal de la amenaza. Veía la crueldad en la postura de su tío, oía la violencia en su tono de voz y sentía el temblor del cuerpo de su madre. La seguridad de su pequeño mundo se estaba haciendo añicos frente a sus ojos inocentes, y el terror lo dejó mudo y pálido. La expulsión fue un ritual de humillación. Dos de los capataces de don Ricardo, hombres de rostro adusto y manos como masas, entraron en su hogar sin pedir permiso y comenzaron a sacar sus escasas pertenencias, arrojándolas al polvo del camino. El jarro de barro con las flores silvestres se hizo añicos, un símbolo de la fragilidad de su felicidad. Cada objeto que caía al suelo era un recuerdo profanado, una herida abierta en el alma de Elena. Ella se movía como un autómata, recogiendo la ropa gastada, la única fotografía de Arturo, los pequeños juguetes de madera que él mismo había tallado para Mateo. Lo hacía bajo la mirada impaciente y burlona de su cuñado, que supervisaba la operación desde su caballo, como un general conquistando un territorio insignificante. El hombre no solo le estaba quitando su hogar, sino que se deleitaba en su sufrimiento, saboreando cada una de sus lágrimas como si fuera un vino añejo y exclusivo. Los vecinos observaban desde la distancia, asomados con disimulo por sus ventanas o desde detrás de sus cercas. Veían la injusticia, la reconocían, pero el miedo era un cerrojo más fuerte que la solidaridad. Don Ricardo era dueño de casi todo el valle, desafiarlo significaba la ruina, la misma suerte que ahora corría Elena. Sus miradas de lástima eran inútiles, puñales silenciosos que la hacían sentirse aún más sola, abandonada no solo por su familia, sino por toda su comunidad. Cuando no quedó nada más que sacar, uno de los capataces cerró la puerta de su casa. El sonido seco y definitivo de la madera golpeando el marco fue como un portazo en su propia cara, el fin de un capítulo, el final de su vida tal como la conocía. Se quedó allí, de pie en medio del camino, con su hijo temblando en una mano y un pequeño bulto con sus posesiones en la otra, convertida en una extraña en su propia tierra. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores melancólicos. Don Ricardo espoleó a su caballo, sin una palabra de despedida, sin una última mirada. Se alejó al trote, su silueta recortada contra el atardecer, dejando tras de sí una estela de polvo y desolación. La opulencia de su montura y su traje contrastaba grotescamente con la imagen de la viuda y el huérfano que había dejado a su suerte en el camino. Elena permaneció inmóvil durante un largo rato, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El dolor por la pérdida de Arturo se mezclaba ahora con la rabia ardiente de la injusticia y la humillación más profunda. Miró el rostro pálido de su hijo, escuchó su tos débil y supo que no podía derrumbarse. El luto tendría que esperar, la ira tendría que ser guardada.
Ahora solo había una cosa que importaba: sobrevivir. Fue entonces, con el corazón hecho jirones y el sabor amargo de la traición en la boca, que levantó la vista. Sus ojos, nublados por las lágrimas, buscaron un horizonte que ya no le pertenecía. Recorrió con la mirada las tierras que ahora eran de otro, las casas de los amigos que le habían dado la espalda. Y más allá, en la cima de la colina solitaria, vio la silueta oscura y olvidada de la vieja capilla. Un lugar de fantasmas y leyendas, el único refugio que a nadie, ni siquiera a don Ricardo, le importaba reclamar. El camino se convirtió en su hogar y en su castigo. Cada atardecer era una herida abierta en el cielo que sangraba colores púrpuras y anaranjados, presagiando otra noche de intemperie. El frío no era solo una ausencia de calor, sino una presencia física, una criatura de garras afiladas que se aferraba a sus ropas raídas y buscaba la piel desprotegida de Mateo. Elena lo envolvía en su propio rebozo, ofreciéndole el escaso calor que su cuerpo exhausto aún podía generar, mientras sentía cómo el suyo propio se convertía en un bloque de hielo. Las primeras puertas a las que llamó fueron las de aquellos que habían compartido el pan y la sal con Arturo, pero el miedo a don Ricardo era una enfermedad más contagiosa que cualquier fiebre. Veía la lástima en los ojos de sus antiguos amigos, una compasión inútil que moría en sus labios antes de convertirse en una oferta de ayuda. Las puertas se cerraban con un sonido sordo, no de maldad, sino de cobardía, y cada cerrojo que giraba era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Durmieron donde la noche les sorprendía, en el hueco de un arroyo seco, al amparo de unas rocas que parecían huesos de gigantes olvidados. El suelo era un lecho de piedras y espinas, y el único arrullo era el silbido del viento, que traía consigo los aullidos lejanos de los coyotes. Elena no dormía, pasaba las horas en vela, escuchando la respiración cada vez más dificultosa de Mateo, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo y rezando a un Dios que parecía haberse marchado de aquellas tierras. El hambre se instaló en sus entrañas como un animal voraz, un dolor constante y sordo que le nublaba el pensamiento. La comida se convirtió en un recuerdo lejano, el sabor del pan caliente, una fantasía inalcanzable. Sobrevivían a base de raíces amargas que desenterraba con sus uñas rotas y de algunas bayas silvestres que dejaban un regusto agrio en la boca. Compartía cada bocado con Mateo, dándole a él la mayor parte, mientras su propio cuerpo se consumía lentamente, volviéndose una sombra de la mujer que fue. Los días se fundieron en una rutina de miseria. Caminar sin rumbo, con la mirada clavada en el suelo para no tropezar, evitando los caminos principales donde pudieran encontrarse con los hombres de don Ricardo. El sol, antes un amigo que maduraba las cosechas, ahora era un verdugo que les castigaba sin piedad, agrietando su piel y sus labios. El polvo del camino se les pegaba al sudor y a las lágrimas secas, cubriéndolos con un manto gris que los hacía casi invisibles, fantasmas errantes en su propia tierra. En un intento desesperado, se acercó a la entrada de una de las grandes haciendas vecinas, esperando conseguir algo de trabajo, cualquier cosa, por un trozo de pan. Pero el capataz, un hombre con el rostro curtido por el sol y la lealtad ciega a su patrón, la reconoció al instante. La despidió con un gesto de desprecio, sus palabras como latigazos. No hay trabajo para mendigos ni para la ralea de deudores. Lárgate antes de que suelte a los perros. La humillación fue un veneno que le quemó el alma. Fue entonces cuando tocó fondo. Sentada bajo un mezquite raquítico, con Mateo ardiendo en fiebre en su regazo, sintió que las fuerzas la abandonaban por completo. La desesperación era un océano negro y profundo que la arrastraba hacia el abismo. Miró a su hijo, tan frágil, tan inocente, y se sintió la peor de las madres, una fracasada incapaz de proteger a su propia sangre. Las lágrimas ya no salían, se habían secado por dentro, dejando solo un desierto de dolor y desamparo. Fue en ese momento de absoluta quietud, cuando el mundo parecía haberse detenido, que dos mujeres ancianas pasaron cerca, caminando lentamente de regreso a sus jacales. Hablaban en susurros, como si temieran que el propio viento escuchara sus palabras. Mencionaron la vieja capilla de la colina, la de los fundadores.
Hablaron del espíritu de doña Inés, de cómo su lamento aún se oía en las noches de tormenta, un alma en pena que guardaba los muros de aquel lugar olvidado y maldito. La idea, al principio, le provocó un escalofrío que nada tenía con el frío. Como todos en el valle, había crecido con esas historias, cuentos de fantasmas para asustar a los niños y a los curiosos. Un lugar maldito, decían, un lugar donde ni los animales se atrevían a buscar refugio. Su primer instinto fue rechazar la idea, aferrarse al mundo de los vivos, por cruel que éste fuera. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, estaba grabado a fuego en su mente. Pero entonces un escalofrío violento sacudió el cuerpo de Mateo y su pequeño gemido febril fue como una bofetada que la devolvió a la realidad. ¿Qué fantasma podía ser más aterrador que la imagen de su hijo consumiéndose ante sus ojos? ¿Qué maldición podía ser peor que la certeza de la muerte acechando en el sereno de la noche? El terror a un espíritu era una nimiedad comparado con el pánico tangible y desgarrador de perderlo todo, de perderle a él. Una nueva fuerza, nacida de las profundidades de su amor maternal, surgió en su interior. No era una fuerza física, sino una resolución de acero. Si tenía que enfrentarse a todos los demonios del infierno para darle a su hijo un techo bajo el que guarecerse, lo haría. El amor de una madre no conoce el miedo a los espectros cuando la vida de su hijo está en juego. La capilla maldita ya no era una amenaza, era su única y última esperanza. La historia de esta madre es un faro en la oscuridad, un recordatorio de que la voluntad humana puede doblegar al destino. Si su coraje te conmueve y crees que su lucha merece ser contada, acompáñanos en este viaje. Tu apoyo es la voz que grita contra la injusticia, la luz que ilumina su camino y demuestra que incluso en la más profunda soledad, una comunidad de corazones puede ofrecer el más cálido de los refugios. Se puso en pie, con una determinación que sorprendió a sus propios músculos doloridos. Acomodó a Mateo con cuidado sobre su espalda, asegurándolo con el rebozo, y comenzó la ascensión. El sendero hacia la capilla apenas existía, una cicatriz borrada por el tiempo y la maleza. Cada paso era un esfuerzo, las zarzas se enganchaban en su falda y las piedras sueltas amenazaban con hacerla caer. Pero ella seguía adelante, con la mirada fija en la silueta oscura que se recortaba contra el cielo crepuscular. A medida que subía, el aire parecía cambiar, volviéndose más denso y cargado con el aroma a tierra húmeda y a ruina. El viento soplaba con más fuerza en la colina, silbando entre las rocas con un sonido que parecía un lamento, la misma voz del fantasma de las leyendas. Por un momento su corazón vaciló, pero el peso cálido y febril de Mateo en su espalda era un ancla que la mantenía firme en su propósito. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a la cima. La capilla se erguía ante ella más imponente y decrépita de lo que imaginaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas por una gruesa capa de hidra, como si la naturaleza intentara reclamar el edificio para sí. La puerta de madera, maciza y agrietada, parecía sellada por el tiempo. Por un instante se quedó inmóvil, sintiendo el peso de un siglo de abandono y de miedo. Miró hacia abajo, al valle que se extendía a sus pies. Pudo ver las luces titilantes de las haciendas, pequeños puntos de calor y vida que le habían sido negados. Vio la opulencia de la casa de don Ricardo, más grande y brillante que las demás, un insulto a su miseria. Aquel mundo le había dado la espalda. No había nada para ella allí abajo. Su único refugio estaba al otro lado de esa puerta. Otro acceso de tos, débil y ahogado, llegó desde su espalda. Fue el empujón final que necesitaba. Dejó a un lado el miedo, la duda y el agotamiento. Apoyó el hombro contra la madera fría y empujó con una fuerza que no sabía que poseía. La puerta protestó con un gemido largo y profundo, un quejido de goznes oxidados que resonó en el silencio de la colina, y finalmente cedió, abriéndose a una oscuridad absoluta. El aire que salió del interior era gélido y espeso, una mezcla de polvo acumulado durante décadas, de moho y de la inconfundible fragancia de la santidad olvidada. Era el aliento de un lugar que había estado sellado durante generaciones. Elena dio un paso vacilante hacia el interior, adentrándose en las fauces de la leyenda, sin saber que no estaba entrando en una tumba, sino en el vientre de su propio renacimiento.
Un paso y luego otro, la sumergieron en una negrura tan densa que parecía tener peso y textura, un sudario tejido con los hilos del abandono. El aire viciado asaltó sus pulmones, una mezcla nauseabunda de piedra húmeda, madera podrida y el polvo sagrado de incontables años sin una sola plegaria. El silencio era una entidad viva, una presión en los oídos que hacía que el latido frenético de su propio corazón y la respiración sibilante de Mapeo sonaran como un estruendo profano en la quietud de una tumba. Aquel no era un refugio, era el vientre frío de la mismísima soledad. Su primer instinto, la fuerza primordial que la había guiado a través del infierno de los últimos días, fue proteger a su hijo. Ignorando el terror que le erizaba la piel, palpó en la oscuridad hasta encontrar un rincón contra el altar de piedra, un lugar que parecía menos expuesto a las corrientes de aire que se colaban por las grietas. Allí, con movimientos tiernos y precisos, extendió su propio rebozo sobre un lecho de paja seca y olvidada, creando un nido precario para el cuerpecito febril de Mateo, un último bastión de calor maternal contra la frialdad de la eternidad. La primera noche fue una vigilia interminable. No se atrevió a cerrar los ojos, convencida de que si lo hacía, los espectros de las leyendas vendrían a reclamar su santuario. Cada gemido del viento contra los muros de piedra sonaba como el lamento de doña Inés. Cada crujido de la madera vieja era el paso de un fantasma. Sentía el peso de un siglo de miradas invisibles sobre ella, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, la visión del pecho de Mateo subiendo y bajando con dificultad la anclaba de nuevo a la realidad, transformando su pánico en una fiera determinación. La primera luz del alba, un rayo gris y tímido que se filtró por un vitral roto, no trajo consuelo sino la cruda revelación de la ruina. La capilla era un esqueleto. Los bancos de madera, antaño pulidos por la devoción de los fieles, estaban ahora rotos y cubiertos por una capa de excrementos de pájaros. El altar de mármol estaba agrietado y manchado por la humedad, y de las vigas del techo pendían telarañas tan espesas y antiguas que parecían sudarios de encaje gris. Era un lugar donde la fe había muerto hacía mucho tiempo. Pero en el alma de Elena, la fe en la supervivencia se negaba a morir. Con una energía que nacía de la más pura desesperación, comenzó la hercúlea tarea de hacer habitable aquel mausoleo. Arrancó una rama gruesa de un arbusto que crecía pegado a la pared exterior y la usó como una escoba improvisada, levantando nubes de polvo que la hacían toser hasta que le dolían los pulmones. Luchaba contra la suciedad de décadas, barriendo no solo el polvo, sino también la sensación de abandono y derrota que impregnaba cada rincón. El agua era vida, y la necesitaba con urgencia. Dejó a Mateo durmiendo, protegido por los muros, y emprendió una búsqueda por los alrededores de la colina. Encontró un viejo pozo de piedra, casi oculto por la maleza, cuya agua era turbia pero potable tras dejarla reposar. El esfuerzo de subir el cubo con una cuerda deshilachada una y otra vez dejó sus manos en carne viva y sus músculos temblando de agotamiento. Pero cada gota que transportaba de vuelta a la capilla era una victoria contra la muerte. La comida era un milagro que debía arrancar de la tierra con sus propias manos. Recordando las lecciones de su abuela, recorrió las laderas en busca de raíces comestibles y hierbas medicinales. Sus uñas se rompieron cavando en la tierra dura y seca, pero no se detuvo. Cada planta que reconocía, cada pequeño tubérculo que desenterraba, era un tesoro más valioso que todo el oro de don Ricardo. Preparaba infusiones amargas para la fiebre de Mateo y caldos insípidos para calmar el rugido de sus propios estómagos vacíos. Los días se convirtieron en una rutina de resistencia. Mientras Mateo dormitaba en un estado febril, Elena se transformaba en una fuerza de la naturaleza. Usando barro y hojas, tapó las grietas más grandes de las paredes por las que se colaba el aire gélido. Despejó el altar, limpiando la piedra con una reverencia inesperada, como si al honrar aquel espacio sagrado olvidado, estuviera honrando su propia y tenaz voluntad de vivir. La capilla lentamente dejaba de ser una tumba para convertirse en una trinchera. La soledad era su compañera más fiel, un eco constante en el vasto silencio. A menudo se encontraba hablando en susurros con el recuerdo de Arturo, contándole sus miedos, pidiéndole la fuerza que él siempre le había dado. Desde la entrada de la capilla, su mirada se perdía en el valle, observando a lo lejos el lujo insultante de la hacienda de don Ricardo, una fortaleza de opulencia construida sobre la mentira.
La visión de aquella injusticia no la debilitaba, al contrario, avivaba el fuego de su rabia y lo convertía en combustible para seguir luchando. Una tarde, mientras una tormenta eléctrica sacudía los cimientos de la colina, Elena se refugió junto al altar, abrazando a Mateo, cuyo cuerpo ardía con una fiebre que no cedía. La lluvia golpeaba el techo con la furia de un ejército, y los relámpagos iluminaban el interior con destellos fantasmales. Se sentía pequeña e impotente, una mota de polvo a merced de un universo cruel. En su desesperación, apoyó la frente contra la fría piedra del altar, susurrando una oración que era más un desafío que una súplica. Fue entonces cuando lo oyó. Tras el estruendo de un trueno particularmente cercano que hizo vibrar toda la estructura, un sonido distinto, más sordo y profundo, pareció subir desde el suelo. No era el eco de la tormenta, sino algo más. Un retumbar hueco, como si la piedra bajo sus rodillas ocultara un vacío. Al principio pensó que era su imaginación, un trueno atrapado en las entrañas de la tierra, pero la sensación persistió, una vibración extraña bajo la palma de su mano. La curiosidad, afilada por la desesperación, venció al miedo. Se apartó del altar y comenzó a golpear suavemente las losas del suelo con el puño. Piedra, piedra, tierra compacta, y de repente, justo frente al altar, una de las losas devolvió un sonido diferente, un eco profundo y resonante que no pertenecía a la piedra maciza. Su corazón dio un vuelco. No era un fantasma, era algo físico, algo real, algo que estaba oculto. Con la respiración contenida, examinó la losa con más detenimiento. A simple vista era idéntica a las demás, pero al pasar los dedos por sus bordes, notó una fisura casi imperceptible, un corte demasiado perfecto para ser obra del tiempo. Buscó a su alrededor y encontró un viejo candelabro de hierro forjado, pesado y resistente. Usando una de sus puntas como palanca, la introdujo en la fisura y empujó con toda la fuerza de su cuerpo agotado. La piedra se resistió, aferrada a su lecho de tierra por un siglo de inmovilidad. Los músculos de Elena gritaron en protesta, pero ella no cedió. Empujó de nuevo, con un gruñido que salió de lo más profundo de su ser, y finalmente, con un chirrido agónico de piedra contra piedra que rasgó el silencio de la capilla, la losa se movió. No reveló un agujero oscuro, sino la superficie de una gruesa plancha de madera oscura, con una anilla de hierro oxidado incrustada en el centro. Era una trampilla. El corazón le martillaba en el pecho con una mezcla de pánico y una esperanza tan intensa que dolía. ¿Qué podía haber allá abajo? ¿Una cripta olvidada? ¿La tumba de la propia doña Inés? Tiró de la anilla con ambas manos, y la trampilla, protestando con el gemido de sus goznes, se abrió lentamente, liberando una bocanada de aire que para su sorpresa no era húmedo ni fétido, era aire seco, antiguo, con un aroma a cuero viejo y a papel, el perfume de los secretos bien guardados. Creó una antorcha improvisada con un palo y un trozo de su falda, y con ella en una mano y el candelabro en la otra, comenzó el descenso por una escalera de piedra estrecha y empinada. La luz de la llama danzaba sobre las paredes, revelando un pasadizo que se adentraba en las entrañas de la colina. Cada paso hacia abajo era un paso hacia lo desconocido, hacia el corazón mismo de la leyenda que había aterrorizado al valle durante generaciones. La escalera terminaba en una pequeña estancia abovedada, una cripta no de muertos, sino de recuerdos. El aire era fresco y seco, un santuario a salvo de la humedad y del paso del tiempo. En el centro, una pequeña mesa de madera y una silla, ambas cubiertas por una fina capa de polvo. Y sobre la mesa, iluminada por el resplandor tembloroso de su antorcha, reposaba una caja de madera de cedro, tallada con una delicadeza y una maestría que hablaban de un lujo discreto y antiguo. No era un cofre del tesoro rebosante de oro y joyas ostentosas como los que adornaban la hacienda de don Ricardo. Su valor no residía en la opulencia, sino en el misterio que contenía. Con manos temblorosas, Elena se acercó y levantó la tapa. No estaba cerrada con llave. El verdadero guardián de aquel secreto no había sido un cerrojo, sino el miedo que la propia capilla inspiraba. Dentro, perfectamente conservados sobre un lecho de terciopelo descolorido, no había monedas ni aljabas, sino algo infinitamente más poderoso. Un diario, encuadernado en cuero, con las iniciales D y B grabadas en oro apagado, y junto a él un fajo de documentos amarillentos, atados con una cinta de seda que alguna vez fue azul. No era la riqueza lo que se ocultaba allí, sino la verdad. Abrió el diario con un cuidado reverencial.
La primera página estaba cubierta por una caligrafía elegante y firme, la escritura de una mujer educada y de fuerte carácter. «Mi nombre es Inés de Valcárcel», leyó en un susurro, «y que estas palabras sirvan no como el lamento de un fantasma, sino como el testimonio de una mujer que se negó a ser cómplice de la tiranía». La supuesta alma en pena no era una víctima, sino una cronista. Sintió una conexión inmediata con aquella mujer de otro tiempo, un puente de solidaridad femenina que atravesaba un siglo de silencio. Las primeras páginas no hablaban de maldiciones ni de pecados, sino de la brutalidad de su esposo, el primer patrón, y de su propia lucha secreta para mitigar el sufrimiento que él causaba. Doña Inés no era un espectro vengativo, era una guardiana silenciosa de la justicia. Con el corazón latiéndole a un ritmo nuevo y esperanzado, desató la cinta de los documentos. No eran conjuros ni mapas de tesoros enterrados, eran títulos de propiedad. Escrituras de pequeñas parcelas de tierra registradas a nombre de familias cuyos apellidos Elena reconoció al instante. Eran los abuelos y bisabuelos de los campesinos que ahora servían a don Ricardo como siervos, ignorantes de que la tierra que trabajaban les pertenecía por derecho. Desplegó el último pergamino, el más grande y sellado con un lacre episcopal. No era una escritura, sino un testamento. El testamento original de don Ricardo Valcárcel, el fundador, el abuelo de Arturo y de su infame cuñado. Las cláusulas eran claras como el agua. Desheredaba a su único hijo por su crueldad y avaricia, y legaba la mayor parte de sus tierras no a su linaje, sino a las familias de trabajadores que habían demostrado lealtad y bondad. Todas las piezas encajaron en una revelación tan brillante y cegadora como un relámpago. La leyenda del fantasma, el miedo, el abandono de la capilla, todo había sido una estratagema genial de doña Inés para proteger aquel archivo de la verdad, para salvaguardar el legado de justicia de su suegro de las garras de su propio marido y de sus descendientes. La capilla no estaba maldita, estaba bendecida con un propósito. En ese instante, en la quietud de aquella cripta secreta, la viuda desamparada y temerosa murió para siempre. Al levantar la vista de los papeles, sus ojos ya no reflejaban el dolor de una víctima, sino el fuego helado de una justiciera. Sostenía en sus manos no solo la prueba de la inmensa fortuna que le habían robado a su familia, sino el arma para desmantelar un imperio construido sobre una mentira de 100 años. Subió la escalera de vuelta a la capilla, moviéndose con una nueva autoridad. La luz de la tormenta que amainaba se colaba por el vitral roto, iluminando el rostro dormido de su hijo. Su lucha ya no era solo por un trozo de pan o un techo para Mateo, ahora luchaba por la memoria de Arturo, por el coraje de doña Inés y por el futuro de toda la gente del valle. La capilla no había sido su refugio final, sino el punto de partida de su verdadera vida. El silencio, esa paz frágil que Elena había tejido con tanto esfuerzo entre los muros de piedra, se rompió primero como un susurro lejano, una brisa envenenada que reptaba desde el valle. Un leñador que se había aventurado más cerca de la colina de lo que la superstición aconsejaba, juró haber visto una luz parpadeante en las noches, una vela solitaria danzando en la negrura de la capilla maldita. El rumor, como una semilla de mala hierba, echó raíces en la tierra fértil del aburrimiento y la ignorancia del pueblo. La historia creció y se deformó con cada boca que la repetía. La luz solitaria se convirtió en el brillo de un tesoro, la viuda enloquecida por el dolor se transformó en una bruja que había pactado con el fantasma de doña Inés para desenterrar el oro de los fundadores. La codicia es un lenguaje universal, y pronto la leyenda del tesoro oculto llegó a los oídos que más anhelaban escucharla, resonando en los lujosos salones de la hacienda principal, entre el tintineo de copas de cristal de Bohemia y el aroma del tabaco caro. Don Ricardo escuchó el relato de boca de uno de sus capataces, y una luz febril, la misma que había brillado en sus ojos al despojar a Elena, se encendió de nuevo. La idea de que su estúpido hermano o la propia historia le hubieran ocultado una fortuna material justo debajo de sus narices era una afrenta personal. No dudó ni un instante de la veracidad del oro. Su mente, incapaz de concebir un valor que no fuera tangible y ostentoso, tradujo el misterio de la capilla a la única lengua que entendía, la de la riqueza. La mañana siguiente el sol apenas despuntaba cuando un estruendo de cascos de caballos comenzó a martillar la tierra seca del sendero de la colina. Era don Ricardo, montado no en un caballo de trabajo, sino en un soberbio semental andaluz cuyo pelaje negro brillaba como el azabache.
Su silla de montar, una obra maestra de cuero repujado con incrustaciones de plata maciza, refulgía con una arrogancia que insultaba la humildad del paisaje. Le seguían 4 de sus hombres más crueles, jinetes de rostro impasible y con los revólveres bien visibles en sus cartucheras. Elena los oyó llegar mucho antes de verlos. El sonido violento de su aproximación fue una profanación del santuario que había construido. Abrazó a Mateo, cuyo sueño febril se había roto, y lo escondió detrás del altar de piedra. No temblaba. El miedo que la había paralizado durante semanas se había transmutado en una extraña y gélida calma. Se puso en pie, alisando su falda raída y esperó junto a la entrada, no como una víctima acorralada, sino como una guardiana dispuesta a recibir a los bárbaros a las puertas de su ciudadela. La imponente figura de don Ricardo llenó el vano de la puerta, su corpulencia bloqueando la luz del sol y sumiendo el interior en una penumbra amenazante. Sus botas de piel de cocodrilo, un lujo obsceno en aquel lugar de miseria, resonaron sobre las losas de piedra con la contundencia de un martillo de juez. Sus ojos recorrieron el interior con un desprecio infinito, deteniéndose en la pobreza del lugar, en el lecho de paja, en la figura de Elena, que le sostenía la mirada sin pestañear. «Así que los rumores eran ciertos», dijo, su voz untada de una falsa cordialidad que no ocultaba el veneno que había debajo. «La viuda loca ha encontrado un nido. Pero no he subido hasta este muladar por ti, cuñada. He venido por lo que es mío, el tesoro de mis antepasados. Entrégamelo ahora y quizás te deje vivir en esta pocilga con tu crío enfermo». La amenaza era clara, envuelta en el papel de seda de una supuesta misericordia. Elena permaneció inmóvil, sintiendo el pequeño cuerpo de Mateo temblar detrás del altar. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando habló, fue tan firme y fría como la piedra que la rodeaba. «No sé de qué tesoro hablas, Ricardo. El único tesoro que hay en este lugar sagrado es la paz que tú no conoces y la verdad que tanto temes». Su serenidad lo descolocó. Esperaba lágrimas, súplicas, el terror de una mujer indefensa, no aquel desafío velado. La paciencia de don Ricardo, siempre escasa, se agotó como una vela en una corriente de aire. Una mueca de furia crispó su rostro congestionado. «No juegues conmigo, mujerzuela. Sé que has encontrado algo. ¿Crees que soy estúpido? Este lugar no ha sido tocado en un siglo». Se volvió hacia sus hombres, que esperaban en la puerta como lobos pacientes. «Registrad cada palmo de esta ruina, arrancad las losas del suelo si es preciso. Quiero ese oro». El caos se desató. Los capataces irrumpieron en la capilla como una plaga, su brutalidad contrastando violentamente con la quietud sagrada del lugar. Volcaron los pocos bancos de madera que quedaban en pie, cuyo crujido al romperse sonó como el de huesos viejos. Patearon el lecho de paja de Mateo, esparciendo el único confort del niño por el suelo polvoriento. Sus manos ásperas arañaron las paredes, buscando compartimentos secretos, sus botas sucias profanaron cada rincón. Elena no se movió, permaneció junto al altar, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo, su mirada fija en el rostro de su cuñado. Observaba la profanación con un dolor sordo, pero también con un creciente desprecio. Aquellos hombres, ciegos por la codicia, buscaban un tesoro de metal brillante, incapaces de ver que la verdadera riqueza de aquel lugar era la historia, la justicia, un concepto tan ajeno a sus almas como la piedad. Uno de los hombres, el de rostro más cruel, se acercó al altar de piedra, el único lugar que aún no habían tocado. «Quizás esté debajo de esto, patrón», gruñó, y levantó una pesada barra de hierro que había traído consigo, dispuesto a hacer palanca y quebrar el mármol centenario. Fue en ese preciso instante cuando la calma de Elena se rompió, no con un grito, sino con una orden. «No te atrevas a tocarlo». La autoridad en su voz fue tan inesperada y tan absoluta que el hombre se detuvo, con la barra a medio levantada, y miró a su patrón en busca de confirmación. Don Ricardo soltó una carcajada, una explosión de sonido gutural y desagradable. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su aliento apestando a vino caro y a prepotencia. «Se acabaron los juegos. ¿Dónde está?» Elena no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos y por primera vez él vio algo en su mirada que no era miedo, sino una lástima profunda y cortante. «El tesoro que buscas no lo encontrarías aunque te lo pusiera delante de los ojos, Ricardo», dijo ella, con una voz queda pero que resonó en toda la capilla.
porque no brilla, no se puede fundir ni lucir en el cuello de tus amantes, su valor no se mide en pesos. «Basta de acertijos», rugió él, perdiendo el último vestigio de control. Agarró a Helena por el brazo, sus dedos clavándose en su carne con la fuerza de una tenaza. El dolor fue agudo, pero ella no emitió ni un solo quejido. El pequeño Mateo, al ver la agresión, soltó un sollozo ahogado desde su escondite. «Habla, o juro por Dios que haré que este lugar sea tu tumba y la de tu bastardo». «El tesoro es papel», susurró Helena, y la palabra pareció desarmarlo por un instante. Lo soltó, desconcertado. Él la miró como si estuviera completamente loca. «¿Papel? ¿Has perdido el juicio? ¿Me has hecho subir hasta aquí por un puñado de papeles viejos?» La incredulidad en su voz era genuina, su mente era incapaz de procesar un paradigma que no fuera el de la riqueza material. Con un movimiento lento y deliberado, como una sacerdotisa en un ritual, Helena se arrodilló, metió la mano en una grieta del altar que los brutos de su cuñado no habían visto y sacó el fajo de documentos, atados con la cinta de seda descolorida. Se puso en pie y los sostuvo frente a ella, no como un arma, sino como un escudo. La luz polvorienta de la capilla incidía sobre el pergamino amarillento, dándole un aura casi sagrada. Don Ricardo la miró, luego a los papeles, y una risa encrecida brotó de nuevo de su pecho. «¿Realmente estás loca? ¿Qué es eso? ¿Un mapa? ¿La escritura de esta pocilga?» Acercó para arrebatárselos, pero Helena dio un paso atrás protegiéndolos contra su pecho. «Es la verdad», replicó ella, «y la verdad a veces pesa más que todo el oro del mundo». Con manos firmes desató la cinta y desplegó el documento más grande, el testamento sellado con el lacre episcopal. Sus ojos no leyeron el texto entero, solo buscaron la línea que se había grabado a fuego en su memoria. Levantó la vista hacia don Ricardo, cuyo rostro era una máscara de impaciencia y desdén, y leyó en voz alta, con una claridad que cortó el aire. «Y por su demostrada crueldad, su corazón codicioso y su falta de piedad para con los hombres que trabajan esta tierra, desheredo por completo a mi único hijo Rodrigo Valcárcel y a toda su descendencia, de la propiedad y el control de la hacienda principal». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo, sus ondas expandiéndose lentamente. El rostro de don Ricardo pasó del rojo de la furia al blanco ceniciento del shock. El nombre de su abuelo, Rodrigo, pronunciado como un anatema por el propio fundador de su linaje, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Se quedó inmóvil, boquiabierto, sus ojos fijos en el pergamino que ella sostenía, como si fuera una serpiente a punto de morderle. «¿Qué brujería es esta?», balbuceó, su voz perdiendo toda su resonancia autoritaria para convertirse en un susurro ronco y tembloroso. «Es una falsificación, una mentira de una mujer desesperada». Pero sus propias palabras sonaban huecas, porque sus ojos veían la antigüedad del papel, la caligrafía inconfundible, el sello episcopal que era imposible de replicar. «No es brujería, Ricardo, es justicia», dijo Helena, y su voz ya no era la de la viuda desamparada, sino la de un heraldo del destino. Desplegó otro documento, el título de propiedad de las tierras que ocupaba la familia de uno de los capataces presentes. Esta capilla no estaba maldita, estaba protegiendo la verdad de hombres como tú, hombres cuyo único patrimonio es una mentira que ha durado 100 años. Cada palabra era un clavo en el ataúd del imperio de don Ricardo. Sus hombres se miraban entre sí, incómodos, la lealtad comprada con dinero comenzando a flaquear ante una verdad que ponía en duda todo su mundo. El poder había cambiado de manos, ya no residía en la fuerza bruta de los matones ni en la plata de una silla de montar, sino en la fragilidad de aquellos papeles amarillentos. Don Ricardo dio un paso atrás, tropezando torpemente, su corpulencia pareciendo de pronto fofa y desgarbada. El tirano que había aterrorizado al valle era ahora solo un hombre desnudo, despojado de su armadura de mentiras. Helena lo observó, sin odio, casi con lástima. El fuego de la venganza en su interior se había templado hasta convertirse en el acero frío de la determinación. Su lucha ya no era personal, sostenía en sus manos el destino de docenas de familias, el legado de una mujer valiente y la oportunidad de reconstruir un mundo basado en la verdad. La capilla no había sido su refugio, sino su arsenal.
«Vete de aquí, Ricardo», dijo finalmente, y sus palabras no fueron una súplica, sino una orden. «Vete y reza para que la gente de este valle sea más misericordiosa contigo de lo que tú fuiste con ellos». Él la miró una última vez, con los ojos desorbitados por el pánico y la humillación, antes de darse la vuelta y salir casi corriendo de la capilla, huyendo no de un fantasma, sino de la luz cegadora de la verdad que acababa de aniquilar su mundo de sombras. Los hombres de don Ricardo, mercenarios cuya lealtad se medía en pesos y no en principios, fueron los primeros en oler el hedor de la derrota. Se miraron unos a otros y en sus ojos curtidos no había ya el reflejo de la obediencia ciega, sino el cálculo frío de la supervivencia. Sin una palabra, sin un gesto de despedida hacia el hombre que les pagaba, enfundaron sus armas, montaron en sus caballos y se alejaron al trote, abandonando a su patrón a la soledad de su recién descubierto deshonor, como ratas que huyen de un barco que se hunde bajo el peso de la verdad. Don Ricardo quedó solo a la entrada de la capilla, una figura patética y desinflada. Su corpulencia ya no era un signo de poder, sino de exceso y debilidad. El sol de la mañana, que antes parecía un aliado que hacía brillar la plata de su montura, ahora lo exponía en toda su miseria, revelando las manchas de sudor en su lujosa camisa y el temblor incontrolable de sus manos. Su imperio, un coloso con pies de barro, se había requebrajado con el susurro de unas pocas palabras leídas en un pergamino. Elena permaneció dentro, junto al altar, mientras su hijo Mateo salía de su escondite y se aferraba a su falda, sintiendo el cambio en el aire sin comprenderlo del todo. Ella no sentía el júbilo de la victoria, sino el peso solemne de la responsabilidad. Aquellos papeles en su mano ya no eran solo su salvación, eran el testamento de un siglo de injusticias, y ella, una humilde viuda, había sido elegida por el destino para ser su ejecutora. Respiró hondo el aire polvoriento de la capilla, que ahora olía a libertad. Su descenso de la colina no fue una huida, sino una procesión. Caminaba con una calma regia, con la cabeza alta y los documentos sujetos a contra su pecho como si fueran las tablas de una nueva ley. La gente del valle, que había observado la subida de los jinetes con el corazón encogido, la vio bajar sola y supo que algo fundamental había cambiado. Los rumores, que antes hablaban de locura y fantasmas, ahora susurraban una palabra nueva y peligrosa: justicia. La noticia se extendió más rápido que un incendio en pasto seco, pasando de jacal en jacal, de labio a oído, creciendo con cada repetición. Para cuando Elena llegó a la plaza del pueblo, el corazón de la comunidad, un murmullo expectante flotaba en el aire. Era domingo, y las familias, vestidas con sus mejores ropas tras salir de misa, se congregaban en pequeños grupos, sus miradas divididas entre la figura serena de Elena y la ominosa ausencia de don Ricardo y sus hombres. Él no tardó en aparecer, a pie, cubierto de polvo y con el rostro desencajado por una furia impotente. Intentó recuperar el control con la única herramienta que conocía, la intimidación. Su voz, normalmente un trueno que hacía temblar a los hombres, ahora sonaba estridente y hueca mientras gritaba acusaciones de brujería y falsificación, intentando envenenar el pozo de la verdad antes de que todos pudieran beber de él. Pero el miedo, su más fiel aliado, había comenzado a abandonarle. Elena no respondió a sus gritos, ignoró la espuma de rabia que se acumulaba en las comisuras de sus labios y se dirigió directamente al padre Anselmo, un anciano de ojos amables y espalda encorvada por el peso de los pecados ajenos. Sin una palabra, con un gesto de infinita reverencia, le entregó el testamento del fundador. El silencio se apoderó de la plaza mientras el sacerdote examinaba el pergamino, sus dedos temblorosos recorriendo el lacre episcopal intacto. «El sello es auténtico», declaró el padre Anselmo, y su voz, aunque débil por la edad, resonó con la autoridad de la fe y la historia. «Es la voluntad de don Ricardo Valcárcel, que Dios tenga en su gloria». Y entonces, con una claridad que desmentía sus años, leyó en voz alta la cláusula que desheredaba a la línea de sangre corrupta, legando la tierra no a la codicia de un solo hombre, sino a la dignidad de muchos. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Era como si una venda que había cegado al valle durante un siglo hubiera sido arrancada de golpe. Elena, con una voz clara y firme, comenzó a leer los nombres de los títulos de propiedad que doña Inés había salvaguardado.
Para la familia Martínez, la parcela del arroyo. Para la familia Soto, el campo de maíz del norte. Con cada nombre, un anciano lloraba en silencio. Un hombre apretaba los puños con una emoción contenida. Una mujer se santiguaba. Los descendientes de aquellos a quienes les habían robado su futuro daban un paso al frente. No con violencia, sino con el asombro de quien recupera un miembro amputado. Recibían de manos de Elena el papel que certificaba su derecho, su historia, su libertad. No era solo tierra lo que recuperaban, sino el orgullo que les había sido negado durante generaciones. La plaza se transformó en un tribunal popular, y el veredicto era unánime. La derrota de don Ricardo fue absoluta y silenciosa. Nadie le puso una mano encima, nadie le insultó, simplemente dejaron de verlo. Su poder, que se alimentaba del miedo y la sumisión de los demás, se extinguió en el momento en que la gente dejó de tenerle miedo. Se quedó solo en el centro de la plaza, rodeado de sus antiguos siervos, que ahora lo miraban no con odio, sino con una indiferencia demoledora. El castigo más cruel para un hombre cuya existencia se basaba en ser temido y obedecido. Se marchó sin que nadie se lo ordenara, caminando con la torpeza de un rey destronado, su opulenta figura ahora encogida por la vergüenza. La gente le abrió paso, no por respeto, sino como se apartarían de un apestado. Regresó a su hacienda, que ya no era un palacio de poder, sino una jaula dorada construida sobre cimientos de arena, un monumento a una mentira que acababa de expirar. El tiempo, ese gran sanador, comenzó su lenta labor de sutura sus heridas del valle. La justicia, que había dormido durante un siglo en el corazón de una capilla olvidada, se desperezó y echó a andar. Y su primer paso fue devolver la tierra a sus legítimos dueños, sembrando un futuro donde la cosecha sería de dignidad y no de servidumbre. Un año después, la capilla de la colina era irreconocible. Sus muros de piedra habían sido encalados y brillaban bajo el sol como una promesa cumplida. El techo había sido reparado, y por sus vitrales limpios entraba una luz dorada que bendecía las flores frescas que siempre adornaban el altar. Ya no era un lugar de leyendas terroríficas, sino el epicentro de la comunidad, un faro de esperanza visible desde cada rincón del valle. Los campos que la rodeaban, antes secos y agrietados por la negligencia, ahora eran un mosaico de verdes y dorados. Las familias, dueñas de su destino, trabajaban la tierra con un amor y un esmero que el látigo del capataz nunca pudo inspirar. El sonido que se elevaba del valle ya no era el del lamento del viento, sino el de las risas de los niños y las canciones de los hombres y mujeres que por fin trabajan para sí mismos. Mateo, cuyo cuerpo antes era un frágil nido de fiebres, ahora era un torbellino de energía y salud. Corría descalzo por la hierba recién crecida, su risa era la música más dulce que Elena había oído jamás. El espectro de la enfermedad y la miseria se había desvanecido como una pesadilla al amanecer, reemplazado por la certeza de un plato caliente en la mesa y el abrazo seguro de una madre que había movido el mundo por él. Y Elena se convirtió en el alma del valle. No se erigió como una nueva patrona, ni buscó la ostentación que había derrotado. Su poder residía en su sabiduría y en su serenidad. Con los conocimientos que extrajo de los libros de doña Inés, enseñó a leer y escribir a los niños bajo la sombra de un fresno. Su palabra, templada en el fuego del sufrimiento, era escuchada con respeto para mediar en las disputas, y su casa era un refugio para quien necesitara consuelo. La capilla de las lágrimas olvidadas se había transformado en el hogar de la memoria recuperada. Elena demostró que el verdadero tesoro no era el oro que se puede robar, sino la verdad que, una vez desenterrada, tiene el poder de hacer florecer el desierto. Su historia se convirtió en leyenda, un recordatorio de que la fuerza más grande del universo no reside en la riqueza de un hombre, sino en el amor indomable de una madre que se niega a rendirse. La capilla de las lágrimas olvidadas se convirtió en la capilla de la esperanza redescubierta. Aquellos muros que una vez fueron el símbolo del miedo y el abandono, ahora eran el corazón palpitante de una comunidad renacida. La historia de Elena nos enseña que, a menudo, los lugares más sombríos y malditos por la ignorancia guardan en sus entrañas las semillas de nuestra más profunda liberación. No fue un fantasma lo que Elena encontró, sino el eco de la valentía de otra mujer, una fortaleza que atravesó el tiempo para encontrar en ella un hogar.
Su viaje nos revela una verdad tan antigua como las propias piedras de la capilla: la verdadera riqueza no reside en el oro que brilla, ni en la tierra que se acumula con ostentación. El tesoro que Helena desenterró no podía guardarse en un cofre, ni lucirse en un collar de diamantes. Era un tesoro de conocimiento, de verdad y de justicia. Un patrimonio intangible que nadie, ni el más poderoso de los tiranos, podía arrebatarle jamás, porque una vez que la verdad ilumina la mente, ésta no puede volver a la oscuridad. La fuerza de Helena no nació de la ambición, sino de la desesperación más pura y del amor más incondicional. Fue el frágil aliento de su hijo lo que le dio el coraje para enfrentarse a los espectros de la noche, y fue el recuerdo de la injusticia lo que templó su espíritu hasta convertirlo en acero. Su historia es un testamento del poder indomable del amor de una madre, una fuerza de la naturaleza capaz de derribar imperios construidos sobre cimientos de mentiras y codicia. Aprendemos que el coraje no siempre grita, a veces es el susurro silencioso de una mujer que se niega a rendirse en la oscuridad. Doña Inés plantó una semilla de justicia hace un siglo, y Helena, con sus manos agrietadas por el trabajo y el dolor, fue la encargada de regarla para que finalmente floreciera. Nos recuerda que nuestros actos de bondad y resistencia, por pequeños que parezcan, pueden crear ondas que viajen a través del tiempo, esperando el momento justo para cambiar el curso de la historia. La derrota de la tiranía rara vez llega con el estruendo de la batalla, sino con el poder silencioso de la verdad expuesta. Don Ricardo no fue vencido por la espada, sino por la palabra escrita. Su poder, inflado por el miedo y la sumisión, se desvaneció como el humo en el instante en que la gente dejó de creer en su farsa. La mayor victoria de Helena no fue la recuperación de unas tierras, sino la devolución de la dignidad a todo un pueblo. Esta narración es un faro en la noche, un recordatorio de que incluso en la más profunda de las soledades no estamos solos. Las voces de aquellos que lucharon por la justicia antes que nosotros resuenan en los lugares olvidados, esperando a que un corazón valiente las escuche. La capilla no era un lugar maldito, sino un archivo sagrado, y Helena no fue una heredera destinada a cumplir una promesa centenaria. La justicia poética que encontró Helena no fue un golpe de suerte, sino el resultado de su inquebrantable perseverancia. Se atrevió a entrar donde nadie más osaba, a limpiar donde otros solo veían ruina y a buscar respuestas donde el resto solo encontraba miedo. Su historia es un canto a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el más profundo abismo de la desesperación en el punto de partida de una nueva vida, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este mensaje de esperanza y a dejarnos tu me gusta. Tu apoyo nos permite seguir contando estas crónicas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad, demostrando que la empatía es la comunidad más poderosa que podemos construir, incluso a través de una pantalla. Pero más importante aún, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Es la fuerza imparable de una madre? ¿El poder de la verdad para desmoronar la tiranía? ¿O quizás la idea de que nuestro verdadero valor se encuentra en cómo nos levantamos después de haberlo perdido todo? Queremos leer tu historia porque en cada una de vuestras experiencias resuena el eco de esta misma lucha universal por la dignidad. Porque la historia de Helena nos enseña, finalmente, que hasta la más pequeña de las velas, encendida en la más profunda de las oscuridades, puede iluminar el camino de un siglo entero. Nos demuestra que la justicia, aunque a veces duerma durante generaciones, nunca muere del todo, y siempre encontrará la forma de despertar y florecer en el corazón de quien se atreva a creer en ella.